Bueno, en esta sesión de sesgos, particularmente dedicada a pediatría, pediatría sobre todo niño crítico, el día de hoy me acompañan Juan Camilo Jaramillo desde Medellín, la caliente Medellín, no sé en esta época si está lluviosa, ahora me dirás Camilo, y Nelson Sánchez Pinto desde la cálida Chicago, supongo en invierno hasta cálida. Sí. Dentro Y de la casa bueno, se está muy bien. lo que Dentro de la casa se está muy bien, muy cálido. el tema es ir al hospital a trabajar, ¿no? La salida de mañana. ¿Cuántos menos grados? ¿Menos cuánto? No, de hecho ahora estamos bien, estamos como a 8 o 10 grados así, calentito. Bueno, calentito. Bueno, el asunto de hoy es porque los dos son autores de las nuevas definiciones de sepsis pediátrica, donde llegaron a un consenso que se llamó Phoenix. Y bueno, era un poco hablar de eso y de cómo piensan ustedes también. Primero el proceso, cómo se elaboraron. Fue muy interesante todo el proceso. Y después, ¿qué piensan que va a suceder en nuestro mundo de cuidado de niños con infecciones graves a partir de qué es lo que se viene? ¿Cómo lo imaginan de aquí al próximo, mediano o largo plazo? Quien quiera romper el hielo, a ver por qué, cómo fue que se involucraron. Me gustaría saber en este proyecto y un poco el derrotero que lo llevó a bueno, esta publicación que va a estar, aprovecho a comentar en la cajita de la grabación de YouTube o del podcast en Spotify, los enlaces para las publicaciones, las dos publicaciones de las guías formales publicadas en Llama, así como la validación en la cual ustedes estuvieron muy metidos. De hecho, Nelson, sos el principal autor. Me callo un poco la boca y quien quiera empezar, empecemos a ver cómo empezaron en esta odisea de Phoenix y cómo fue el proceso. Bueno, Adelante, Nelson. puedo empezar yo a dar un poquito el background histórico. Esto empezó, digamos, vamos a ver, en el 2005 tuvimos las primeras definiciones oficiales de pediátricas de sepsis, ¿no? A veces llamamos de manera coloquial las definiciones de Goldstein. Y está claro que desde el principio, basadas en el concepto de Sears, eh, que esas definiciones nunca fueron realmente eh, amadas por la comunidad pediátrica, ¿no? Mucha dificultad en utilizar una definición en la que teníamos muchachitos con bronquiolitis o con un pequeño resfriado que tenían características de SIRS y con una infección y que conceptualmente debíamos llamarlo sepsis cuando nadie consideraba eso sepsis. Incluso el término de sepsis grave tampoco nunca tuvo mucho sentido. Es decir, cualquier sepsis debería ser grave, ¿no? Si estamos hablando de una infección que es potencialmente letal, por definición es grave. Entonces, digamos que en los últimos casi 20 años ha habido una falta de unas definiciones que realmente la comunidad pediátrica pueda realmente utilizar de manera efectiva. Y pues yo creo que la historia empieza en 2005, en el momento que se publican esas definiciones y acto seguido ya hay como una inquietud en la comunidad de que realmente no habíamos dado con las definiciones adecuadas. Lo que materializó estas nuevas definiciones, yo creo que fue el 2016 cuando se publicaron las definiciones de sepsis 3 para adultos, en el que se utilizó una metodología, eh, digamos, informada por los datos, pero no basada en datos, ¿no? Digamos, el concepto de sepsis se modificó para en vez de estar basado en el SIRS, para estar basado en la idea de que la sepsis es una infección asociada a una disfunción orgánica potencialmente letal. Eh, y ese concepto, que es, digamos, que tiene mucha más validez a nivel clínico, a nivel al lado de la cabecera del paciente, es algo que
que a nosotros tiene sentido decir eso es lo que nosotros llamamos sepsis cuando estamos tratando a esos pacientes, incluso antes del 2016. Con lo cual, cuando ese concepto vino y se estableció de esa manera, enseguida muchos de nosotros dijimos, sí, eso es exactamente lo que estamos tratando de definir. Y desde esa definición se tiene que llegar a los criterios y cómo se operacionaliza ese concepto, esa definición de sepsis en unos criterios que se puedan utilizar. Y los adultos usaron el SOFA, que es la disfunción orgánica de adultos, y hicieron una serie de validaciones para determinar el corte y usaron pacientes de Pittsburgh y pacientes de Alemania para hacerlo. Y lo publicaron y fue, digamos, ese cambio sísmico en el concepto de sepsis de adultos. Hicieron muchas cosas bien, hicieron algunas cosas no tan bien. Por ejemplo, era un Dijiste, perdón que te grupo corte, básicamente. dijiste que fue sísmico, ¿no? A ver, yo en mi generación, yo entré al hospital a estudiar pediatría en el 2008-2009. Ya Goldstein tenía 3, 4 años. Mi paradigma en el que me enseñaron fue el SIRS. O sea que vos me estás haciendo trampa acá, porque me estás diciendo que a la comunidad pediátrica no le gustó mucho, pero en realidad mis profesores me enseñaron que era SIRS. SIRS era el paradigma. Digo, está buenísimo lo de la historia, y de hecho Goldstein y el grupo, también ustedes lo analizan, ¿no? Cuando presentan Phoenix, de que, bueno, eran la mayoría, primero que era opinión, no había datos que respaldaran, digamos, ni siquiera los criterios de corte, pero bueno, era el paradigma que se enseñó al mundo, o por lo menos cuando yo empecé a estudiar y a ver niños con infecciones, me decían, ojo que si tienes SIRS, es sepsis. Aunque es verdad que nunca me hizo sentido eso de sepsis, sepsis grave, como que me cuesta. Pero un poco, ¿qué fue lo sísmico, digamos, que hizo las definiciones de adulto en 2016 y qué gatillaron ese sismo? Porque dijeron, chau, chau, SIRS. Chao SIRS y chao ese concepto de sepsis grave que a nadie que no tenía sentido ninguno, excepto en publicaciones científicas que no tenían ninguna relevancia a nivel del cuidado. Lo que hicieron bien fue cambiar esos conceptos. Lo que hicieron no tan bien, o podrían haber hecho mejor, es que era básicamente todos hombres blancos, casi todos americanos, y muy poca representación, muy poca diversidad. No había representantes El de panel países de sepsis 3. con menores recursos, exacto, de adultos, ¿no? Y no contaron con infecciólogos, ni con infectólogos, ni con emergenciólogos, sino fue una cosa basada muy de intensivistas y muy de occidentalizados, ¿no? Pero de ahí que salió ese concepto, es decir, un poco ese cambio sísmico y digamos, esas ondas sísmicas nos llegaron a pediatría y nos despertaron un poco y dijimos, oye, nosotros tenemos que hacer algo similar, pero vamos a aprender de los fallos de ellos y hacerlo mejor. De ahí, un añito más tarde, eso fue publicado en 2016, 2017 finales fue nombrado presidente de CCM. Jerry Zimmerman tomó digamos, su presidencia en el 2018 y con parte de su mandato estableció un pequeño comité de comienzo de explorar cómo podríamos hacer las nuevas definiciones de pediatría y qué cosas podríamos hacer mejor, ¿no? Entonces lo que hizo fue nombrar a Scott Watson y Lorenz Lappach. Scott Watson está en Seattle y Lorenz Lappach estaba en ese momento en Australia, ahora está en Zurich, él es suizo, y les dijo, nombraron a los vice chairs, ¿no? A los segundos, a Andrew Argent, que es un intensivista en Sudáfrica, y a Lauren Source, que es la presidenta actual de CCM, que es una enfermera, una APN, ¿no? Una enfermera avanzada. Con lo cual, empezando simplemente con el grupo de liderazgo, ya era un grupo muy diverso y con digamos, una visión un poco más global. Y de ahí los cuatro empezaron a reclutar a representantes digamos, de todos los continentes con perspectiva de hacer las definiciones con una vista más global, una vista más diversa, incluyendo emergenciólogos, incluyendo infectólogos, incluyendo neonatólogos, incluyendo gente que no hace, no todos intensivistas, digamos, ¿no? Y ese nivel, ese panel de expertos se combinó en 2019 en Salzburg, en Viena, que era donde se estaba llevando a cabo la reunión de ESPNIC,
del año 2019. Y allá nos reunimos y empezamos a hacer los planes de cómo íbamos a llevar a cabo los cambios. Y de ahí se establecieron las tres avenidas. La encuesta internacional, en la que muchos de nosotros participamos, que fue muy clave para tomar el pulso de ese sentimiento de los pediatras que tratan al paciente con sepsis, de qué es lo que ellos llaman sepsis, que nos ayudó mucho a encauzarnos hacia las nuevas definiciones y cómo las establecimos. El análisis sistemático y metaanálisis que nos ayudó también a establecer el tipo de variables en el que teníamos que estar enfocados. Y finalmente el trabajo que llevó más tiempo, que fue la creación de esta base de datos inmensa, la base de datos más importante, yo creo, de la medicina a día de hoy, que es no solamente pediátrica, sino de adultos, que se utilizó para establecer las definiciones usando unos mecanismos basados en datos, en la que estuvimos participando ahí donde Camilo, yo y otros compañeros estuvimos más involucrados recolectando estos datos y después llevando a cabo los análisis. Y ya podemos hablar de eso en más detalle, pero esa es la historia. Camilo, te tira al centro ahí, Nelson. Decime, como para enganchar ahí, primero, ¿en qué paradigma te formaste? ¿Fue ese paradigma fácil de asimilar para vos cuando eras estudiante de pediatría, mientras que eras fellow, etcétera? Estábamos hablando de SIRS. ¿Y qué te pasó vos cuando los colegas de adultos sacaron Sepsis 3? Coincidió que un par de años después estabas escribiendo justamente un artículo, que fue una revisión, también con mucha opinión, en que te acompañé, me acuerdo, con Byron, también colega colombiano, sobre SIRS o no SIRS, ¿no? Era parte de la... ¿Y cómo lo ves las dos cosas que te pregunto hoy en día? Sí, me pasó algo similar a lo tuyo, Sebastián, formado en todo el concepto de SIRS para definir sepsis. Y cuando entran todas estas nuevas definiciones de sepsis 3, pues empezamos a ver que en la pediatría el deseo nos ha pasado mucho eso con la medicina de adultos. Sale algo en la medicina de adultos y tratamos de incorporarlo a la pediatría, o por lo menos ver cómo se ajusta, y hubo muchos intentos. Yo recuerdo colegas haciendo las tablas, digamos, equiparables a la pediatría para empezar a definir la sepsis en ese contexto. Entonces ahí fue donde nace esa inquietud de, ¿será que sí es el momento de hacer ese cambio? Nos sentamos a leer y a discutir con ustedes eso del SIRS o no SIRS. Y recuerdo que inclusive en una discusión en Twitter es que conozco a Nelson alrededor de si eras SIRS o no. Tuvimos un par de intercambios ahí de opiniones, y eso hace que entremos en contacto. Posteriormente lo invito a un congreso virtual porque estábamos como Encerrado. pandémicos, y ahí empezamos a hacer el intercambio académico. Pero sí fue un cambio conceptual el percibir que de pronto la sepsis no era solo por inflamación que la debíamos definir, sino que eso de la disfunción orgánica sí tenía importancia, pero cómo operacionalizarlo bien en la pediatría. En Goldstein también habían algo de disfunciones orgánicas, pero se hablaba ya una vez estuviera instaurada la sepsis definida como SIRS. Entonces, el cambio conceptual fue grande en ese momento, y nos dejó un vacío, digamos, arquitectónico de cómo construir realmente la sepsis en la pediatría. Y ahí empiezan todas esas preguntas que entendemos no solo nos estamos haciendo en nuestros países, sino en todo el mundo. Yo me acuerdo ahora pensando en el ejemplo que estaban dando, de lo que no hacía sentido, y viví muchos peleas entre los intensivistas y los emergencistas, los colegas que ingresaban, ¿no? Los pacientes que ingresaban a puerta de emergencia, lo trataban como sepsis y cuando llegaba a la puerta le habían hecho un par de bolos de fluido porque estaba taquicárdico y alguien lo veía feo. Y después no necesitó más nada en la UCI y el intensivista decía, ah, este no estaba séptico. Y el otro, el emergencista, le decía, ¿cómo no va a estar séptico si estaba así, asá, asá, cumplía todos los criterios? Yo lo vi. Que haya respondido fluido no quiere decir que no estaba séptico. Y ahí venía más la gente del palo de Nelson y decía, no, no, si no estaba séptico, con 2 cargas de fluido no vas a frenar un fallo orgánico incipiente.
En esa discusión vamos a seguir, digo, porque yo lo estoy viviendo en el hospital. De hecho, como docente en el hospital, cambiar este paradigma también con los colegas de infectología y eso, después de 20 años de imponer de alguna manera este concepto de inflamación sistémica, etcétera, etcétera, barrer el CIR debajo de la mesa. Y de hecho, eso es una pregunta que le iba a hacer a Nelson. Tú dijiste lo de SOFA, ¿no? Los criterios de SOFA para disfunción orgánica de adultos. Hubo esfuerzos de pediatría a ver si podía adaptarse, ¿no? El SOFA pediátrico, o empezar a jugar con algo que pudiera detectar mejor las disfunciones orgánicas, como el SOFA, establecidas, pero también seguir viendo a ver si el CIR sabía que gobernarlo o no. Lo cierto es que cuando leí Phoenix por primera vez dijeron, no, definitivamente no, CIRS no va más. ¿Nos podés contar un poco cómo fue el proceso de eso? De decir, no, SOFA no nos sirve tanto. ¿Cómo vamos a los datos? ¿Qué vamos a ir a buscar? ¿Cómo seleccionamos las variables para que nazca Sears y vaya, perdón, para que nazca Phoenix y Sears quede en las cenizas? Bueno, si lo piensas históricamente, todas estas medidas de disfunciones orgánicas que tenemos en pediatría han tenido muy poca validación a larga escala, ¿no? Si, había una falta realmente de establecer cuáles son las mejores pautas de disfunción orgánica. El PELOT 2 fue desarrollado en algunos centros de Francia y Bélgica, y uno de Canadá, creo. No me acuerdo si eran como 6.000, 4.000 pacientes, una cosa pequeñita. El Goldstein nunca fue validado de manera oficial antes de la publicación. El PSOFA, la primera publicación que hicimos validando la adaptación, y la hicimos una en la Universidad de Chicago, teníamos no me acuerdo cuántos, 8.000 pacientes, y los australianos también lo hicieron con otros tantos miles, pero si lo piensas, las validaciones eran a pequeña escala en uno o dos centros, algunos centros, pero nunca ha habido realmente un trabajo eh, de principio a fin, internacional, con diversidad de pacientes para establecer cuáles son las mejores difusiones de órganos, y particularmente en pacientes infectados. Entonces, ese es el paradigma con el que nosotros empezamos, y lo que dijimos fue, no podemos hacer esto sin una base de datos diversa, internacional y rica en datos que nos ayude a establecer cuáles son esas disfunciones de órganos que se adapten a ese concepto, ¿no? El concepto es infección asociada a disfunción orgánica potencialmente letal. ¿Cómo podemos establecer esa segunda parte de disfunción orgánica potencialmente letal de una manera robusta, ¿no? Y de ahí fue el interés de generar esto a través de los datos. Si lo piensas, estamos en medicina, en la última década hemos estado en una muy rápida digitalización de la medicina, ¿no? Y cada vez hay más centros alrededor del mundo en el que todos los datos de la prestación de servicios clínicos de los pacientes se están digitalizando y se están guardando en bases de datos. Y estas bases de datos a día de hoy todavía forman estos silos, ¿no? Digamos, No están separados, no están minas. interconectados. Sí, minas de oro, pero ocultas, ¿no? Sin acceso, ¿no? Y el proceso que hicimos nosotros fue un poco el de minería, digamos, de hacer la prospección, ¿no? Para ver dónde estaban todas esas minas de oro y convencer a los dueños de los terrenos, decir, mira, merece la pena cavar aquí y buscar el oro, y cuando saquemos ese oro, lo repartimos entre todos, ¿no? Esta riqueza de la información que le debemos a nuestros pacientes, la vamos a compartir, ¿no? Entonces, de ahí comenzó ese proceso de hacerlo a nivel nacional y a nivel internacional, de buscar estos hilos de información y conectarlos para hacer esta enorme base de datos. Terminamos con una base de datos de 3.6 millones de pacientes pediátricos hospitalizados, ¿no? Incluidos pacientes en emergencia, en el piso regular y en cuidados intensivos. Hacé una pausa ahí. Ahí conseguiste, fuiste a excavar, conseguiste centros, algunos de ellos, aunque son la minoría, hay importante, como el centro de Camilo, de distintos lugares que no son de altos recursos, digamos, como de países ricos. Pero cuando abriste la cajita o excavaste, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención de esos 3 millones de datos? Contame, Bueno, no lo que termina publicado, sino que ¿qué te sorprendió?
Bueno, lo que tal vez no nos debería haber sorprendido, pero siempre uno aprende es de qué manera tan distintas están organizados los datos en los distintos lugares del mundo, ¿no? Y cuánto trabajo hay que hacer para traducir esos datos, digamos, como si fueran distintas lenguas, ¿no? Y distintas estructuras, cómo traducirlas a una estructura similar y en la misma, y el mismo, armonizadas de la misma manera para poderlas estudiar juntas, ¿no? Si no, es imposible. Y el trabajo que llevó a hacer esa armonización, ese control de calidad de datos fue inmenso. Lo que nos Tremendo. sorprendió es que pensamos a lo mejor que nos llevaría un año hacerlo, nos llevó 3 años para lograr llegar a ese punto, ¿no? Ahora, y muchísimas más horas de las que planeamos. Y eso que muchos de los que estábamos en el equipo ya habíamos hecho este tipo de trabajo en el pasado y más o menos teníamos una idea, pero fue incluso mucho más, ¿no? Lo que también nos sorprendió es la tremenda riqueza que hay en esos datos, ¿no? Yo tenía esperanza de que de que el proceso para descubrir cuáles fueran estas combinaciones de difusiones de órganos ideal nos fuera a dar una información interesante, pero no creía que nos fuera a sorprender mucho. Eh, la sorpresa fue darse cuenta del poder que tenían estos grandes datos en realmente establecer unos criterios que superaban a todos los otros establecidos por las pautas que teníamos en las cortes de validación de manera tan rotunda, ¿no? Para mí eso fue, yo pensé que íbamos a lograr un pelo 2, un peso aproximado, un poquito más definido, un poquito más validado, pero no pensé que fuéramos a lograr algo que yo creo que tiene el poder tan importante que tienen las definiciones de Phoenix. Eso fue una sorpresa, la verdad, digamos, a pesar de yo ser un creyente en los datos y en las bases de datos y en ciencia de datos de hace años, ni siquiera yo pensaba, era tan optimista de los resultados que obtuvimos al final, ¿no? Y luego la riqueza de datos que hay en algunas bases de datos es tremenda. Y Camilo es testigo del arduo trabajo que hicimos para lograr convencer, ¿no?, a toda la parte política, documentación, de contratos, para lograr abrir ese silo de minas a las que accedimos. Pero una de ellas siendo la de Medellín, por ejemplo, que tiene una riqueza de datos tremenda, tremendísima, ¿no? Y espero que esos datos los tenemos, los hemos sacado, están disponibles y esperemos que continuemos analizando eso en los años venideros, porque nos da una ventana a un tipo de cuidado, un tipo de pacientes, una realidad clínica que es muy distinta en Medellín a lo que es en Bangladesh, a lo que es en Kenia, a lo que es en Chicago, a lo que es en Pittsburgh, ¿no? Y toda esa diversidad de poder ver estas distintas ventanas nos ayuda a aprender muchísimo, ¿no? Hay una importancia tremendísima a lo que es el contexto de la sepsis. Nosotros lo sabemos, ¿no? La sepsis no es lo mismo en todos lados, depende mucho del contexto. Y tener esa ventana a los distintos contextos es una riqueza tremenda y hemos aprendido muchísimo de ese proceso, ¿no? Eh, eso, digamos, sería la segunda sorpresa, es saber que íbamos a encontrar riqueza, pero no tanta, ¿no? Eso es abrir la mina y decir, no solamente hay unas veritas de oro por aquí, sino es, Era mucho digamos, más. los lingotes cayendo, ¿no? Nada más abrirlo, ¿no? Una situación muy importante con lo que menciona Nelson de la digitalización de los datos clínicos. Yo siento que nuestras realidades fue algo que se hizo más pensando en lo asistencial y en lo administrativo. Entonces, por eso, no desde lo investigativo, y por eso la forma de comunicarlo no iba a ser homogénea y no estaba pensado, no están pensados, porque sigo creyendo que así es, no están pensados para la extracción de datos para O investigación. sea, están Entonces, pensados para facturar, pero no tal para cual. tratar pacientes y menos para investigar. Y en la elaboración de esos, digamos, sistemas de soporte clínico, poco participamos los clínicos. Realmente a nosotros nos llega una estructura ya hecha, uno aprende a navegar en ella y a registrar lo que tiene que registrar, pero no se piensan como una estructura útil para después ir a buscar datos como estos. Entonces, obviamente,
la comunicación con los ingenieros de sistemas, de contarles qué era lo que yo quería que se extrajera de los pacientes, porque era el flujograma que venía pues de la investigación. Me miraban como, ¿y eso por dónde lo vamos a buscar? Pero se fue encontrando la manera, como dices, Nelson, de hacerlo, y fue mucho el apoyo de parte y parte para poder guiar a los ingenieros de sistemas en algo clínico, pero que está encriptado, por decirlo de alguna forma, en lenguaje electrónico. Ahora, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo acá. Voy a empezar a hacer lío. Primero, fundamental lo que dijo Nelson de los distintos contextos. A ver, estas minas estaban en hospitales que tenían menos un centro, creo, pero tenían historias clínicas electrónicas, ¿no? Registros electrónicos. Pero hay otros contextos que quedan fuera, ¿no? De esta validación de alguna. Y eso me gustaba como para incorporar en esta charla. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Porque es una limitación que además ustedes, los autores, lo dicen. Bueno, acá no pudimos validar en un centro que, por ejemplo, no tenga historias clínicas electrónicas, porque no podemos decir, bueno, de hecho, mi hospital, no todo el hospital tiene historias clínicas digitalizadas. En la UCI, donde yo trabajo, es manuscrita todavía. Digo, para que vean la realidad, y es uno de los centros, si no el más es el centro más grande pediátrico de Uruguay, que es un país de mediano, tirando para arriba recursos en el mundo. Entonces, la pregunta es, ese agujero que hay, esas otras minas que habrá que ir a buscar para, no sé si está pensado ya, validar Phoenix en lugares donde no hay datos digitalizados, en el extrahospitalario, porque la mayoría de las discusiones son de aquellos colegas que van a buscar a los niños infectados fuera de estos grandes centros. No dejan de ser grandes centros, aunque hay más diversidad que las otras. ¿Cómo usted, o qué le dicen ustedes a los clínicos? Y sobre todo, pensando en estos contextos, hay trabajo, digo, esto es un inicio, un gran inicio, muy bien validado y muy robusto, pero no dejan de haber limitaciones. ¿Qué piensan ustedes? Porque estoy seguro que ustedes lo discutieron en la interna, porque cuando ustedes vieron la mortalidad diferenciada que había entre los centros de países como, ¿no? En Kenia, en países de bajos recursos, ya era como esperable que podía ser mucho más alta, pero es realmente dramática la diferencia de mortalidad en esos centros. ¿Cómo ven estas limitaciones? ¿Cómo las asumieron como grupo y qué gatilló dentro del grupo de Phoenix? Sí, yo creo, estás hablando de un concepto que es muy importante, que es la pobreza de datos, ¿no? Es decir, una medida que podemos estar estableciendo ahora como a medida que se va avanzando la tecnología, sobre todo la tecnología en sanidad, eh, aquellos lugares que no tienen acceso a esas estructuras digitalizadas, realmente forman un tipo de pobreza, ¿no? Porque va a haber cada vez más, digamos, tecnología de soporte a la decisión clínica, etcétera, que muchos centros no van a tener ese acceso por esa falta de infraestructura, ¿no? Entonces, todavía estamos a ese nivel en el que todavía los centros que están digitalizados no han cambiado fundamentalmente cómo funcionan a nivel del tratado del paciente a nivel clínico, pero estamos a las puertas de que eso cambie completamente, ¿no? Y los sitios que se quedan atrás, sea por política o sea por recursos, eh, van a estar en problemas, ¿no? El otro área que es importantísimo, que lo comentaste, es qué es lo que pasa en esos otros centros que no tienen los mismos recursos y que no los tendrán en el futuro inmediato, digamos, aquellos lugares que tengan mucho menos recursos a nivel de soporte de difusión de órganos, etcétera. ¿Qué pasa con esos lugares? Yo creo que esa es la nueva frontera para la sepsis ahora, en las próximas años, a medida que vamos estudiando cómo se establece Phoenix, y cómo empezamos a hacer la investigación y aumentar un poco esos límites de las definiciones actuales. Un hueco enorme que queda es que nosotros nos enfocamos en establecer la definición de sepsis una vez que esté establecida, es decir, una vez que tengamos a esos pacientes que podamos decir tienen infección asociada con una disfunción orgánica potencialmente letal. Es decir, el paciente que está enfrente de nosotros que tenga sepsis es el paciente que tiene ese concepto.
Con lo cual, no estamos hablando del paciente que acaba de aparecer por las puertas de las urgencias o por las Claro. puertas de un centro clínico o por las puertas de una clínica rural, que puede que vaya a desarrollar disfunción orgánica potencialmente letal, es decir, sepsis. Pero en ese momento no lo sabemos. O Capaz sea, que porque no 12 horas tenemos después suficientes cumple criterios de Phoenix, pero no en el o, momento que lo o estás una viendo. hora, o Sí, una o una hora, hora o después. 2 horas, o a lo mejor los tiene ya si le podemos hacer las pruebas de laboratorio en ese momento y tener una prueba de coagulación y podemos hacerle otro tipo de test, pues a lo mejor sí ya lo definen. Pero en ese mismo momento en el que lo vemos, no sabemos. Y ese concepto lo podemos llamar a riesgo de sepsis o posible sepsis o sepsis sospechada. Ese grupo de pacientes es el que más importa, yo creo, en esos lugares donde actualmente podemos hablar de esa pobreza de datos, esa pobreza de recursos, que son, digamos, esos lugares en Latinoamérica comúnmente se dice la periferia también, ¿no? Ese grupo de pacientes es importantísimo y hay que identificarlo de manera adecuada porque mucho de la supervivencia de la sepsis depende de esos primeros momentos, de identificar esos pacientes y, aunque desarrollen el fallo que vayan a desarrollar, que esos pacientes sean llevados al lugar donde se les puede dar los recursos que necesitan, sea de ventilación mecánica, de soporte hemodinámico, etcétera, así como antibióticos, etcétera, si es lo que necesitan. Eso es importantísimo. Y también aquellos que con un poquito de resucitación a lo mejor no vayan a desarrollar esa disfunción de órganos. Es decir, que hubieran sido sepsis si se los hubiera dejado solos, pero se les rescata de que desarrollen sepsis porque tienen un tratamiento temprano. Es decir, esa infección severa que está al borde de empezar a afectar los órganos y que por ser identificados de manera adecuada, de manera temprana, se les empieza a tratar y se les tira de no cruzar esa frontera, ¿no? Pero Y ese es ustedes un grupo mismos importantísimo de pusieron pacientes. en la guía, no, perdón, la definición, en Phoenix, en el manuscrito, está bien específico. Phoenix no es un método de screening, que es este agujero, ¿no? Es Correcto, qué paciente no cumple criterios de Phoenix en este momento, pero pueda tenerlos. Para eso Phoenix no correcto. sirve. Y creo que es importante la puntualización que ustedes mismos hicieron. Es decir, no lo usen como un método de pesquisa, de barrido, porque no está diseñada para eso y quizás haya que ver si funciona o no funciona. Eso me parece un punto clave. Y lo otro es láctico, que ahí tuve el déjà vu con Sepsis 3. Digamos. La gran crítica fue láctico. Y acá también en mi país, en muchas partes, láctico, medición de láctico no hay. Incluso no dentro del hospital solo. En la mayoría de los centros de segundo nivel, sin una UCI, no siempre está en el hospital o siquiera 24/7. Quizás hay láctico en algún gasómetro específico que pueda radiometer, pero durante la mañana del día. Esa es otra limitante, digamos, que está bueno tenerla. Ustedes están hablando de que hay niños sépticos que Phoenix todavía no puede detectar, porque no fue construida para eso, pero para el clínico sí tiene que quedar ese mensaje, digamos. Hay niños sépticos que Phoenix no va a detectar porque no fue construido para eso. Y perdón porque ahí me fui pensando con ustedes, ¿qué piensan del láctico, Camilo? En Colombia, ¿cómo ves que el tema del láctico? No, igual hay algunos de esos exámenes que no tenemos disponible en todas partes, dímelo de fibrinógeno, pero hay una ventaja en el score y es digamos, como la redundancia o la cantidad de otras posibilidades que puede cumplir ese paciente sin que todas sean de laboratorio. Podría llegar a cumplir algunas clínicas que sí las tenemos a pie de cama fácil, y que si les midieras el láctico, pues lo va a tener elevado también, pero tenés otros tantos puntos, 7, 8 puntos adicionales que podría cumplir para llenar los dos requeridos para definir como que tiene sepsis. Entonces, la redundancia en el número de variables es finalmente una ventaja porque no te va a centrar únicamente Claro. en un parámetro de laboratorio que no siempre vas a tener disponible. Es mucho más rico, digamos, ¿no? La tabla de los criterios es mucho más rico que SOFA, por ejemplo, que son 3, 4 y poco más.
Nelson. Sí, yo creo que la importante es entender los criterios son diagnósticos aquí. Si lo que tiene que decir es el paciente tiene que pasar de un cierto número de puntos, 2 puntos, para que se le considere sepsis. Pero para llegar a esos 2 puntos hay 20 maneras, 30 maneras. Me imagino que si empiezas a combinar, probablemente 100 maneras en las que puedes llegar a los 2 puntos, ¿no? De hecho, la mayoría de los pacientes tienen más de 2 puntos. La media eran de 3 puntos, los pacientes que reúnen criterios de sepsis, con lo cual, tanto en países de bajos recursos como en países de altos recursos, con lo cual tiene esa redundancia ya construida. Es decir, la mayoría ya no solamente llega simplemente a 2, sino que se pasa del 2, ¿no? Con lo cual, no tienes que esperar a los pruebas del laboratorio. Por ejemplo, un paciente que viene muy hipotenso, los cortes de la presión arterial media están alrededor del 3%, del percentil del 3%, 2%, dependiendo del corte de edad. Es decir, un paciente que venga muy hipotenso ya reúne características de disfunción cardiovascular, pacientes que vienen encefalopáticos, pacientes que vienen con fallo respiratorio antes de que se les ponga en soporte mecánico o ventilatorio, ya pueden reunir esos criterios. Sí, los criterios de Es decir, hipotensión, además, yo me fijé la letra chica, no recuerdo si era en uno de los artículos de los archivos suplementarios, puede ser medida invasiva o no invasiva, ¿verdad? Igual que el correcto, láctico puede correcto. ser venoso o arterial. Correcto. Y o. Con lo cual, a nivel de tiempo, pues decir, un paciente puede llegar y en 5 minutos en que lo esté examinando, ya puede reunir los criterios de disfunción orgánica si están extremadamente severos. No tienes que esperar a pruebas de laboratorio, no tienes que esperar a cosas muy, digamos, a tener que esperar por ciertos parámetros, ¿no? Esa es una opción, pero también hay muchos pacientes que no estén tan inestables a nivel de los signos vitales porque a lo mejor se les está haciendo adecuadamente resucitación a medida que se detecta que está el paciente potencialmente desarrollando disfunción orgánica, y entonces ahí sí, a medida que se le hacen esas otras pruebas de laboratorio, etcétera, y van llegando sus resultados, uno puede ya establecer si hay suficiente disfunción orgánica, que este paciente está en un estado potencialmente letal por esta infección y lo vamos a llamar, por tanto, sepsis, ¿no? Pero por eso, lo importante de ese concepto de redundancia es que hay muchas maneras de llegar al diagnóstico, con lo cual permite capturar a este grupo de pacientes que es extremadamente heterogéneo, ¿no? También tenemos que pensar en ese concepto, no solamente el contexto cambia, es decir, ¿no? si puede tener uno láctico o no porque tiene la máquina o no tiene la máquina, eso es un contexto de recursos, pero también el contexto biológico en el que se presentan estos pacientes que es muy heterogéneo, es decir, no todos los pacientes con sepsis van a tener un nivel de lácteo por encima de 5, no todos van a tener un dímero D elevado, no todos van a tener hipotensión severa, no todos van a tener fallo respiratorio. Sí, sí, Pero lo que gérmenes, tratan los epidemiología del criterios lugar es donde capturar a todos los esté. pacientes. En clínica también nos va a empezar a pasar una cosa que ya la he discutido con algunos colegas, y es, como llevábamos tanto tiempo en el seno de CIRS, digamos que lo teníamos muy en la médula, el hecho de la fiebre, la taquicardia, no sé qué, ya nos sonaba sepsis. Entonces hoy en día llega un paciente con unas características así y de pronto tiene muy clara la infección, y inclusive hay unos hemocultivos ya corriendo en curso positivos, y le corres el Phoenix y encontrás que no cumple sepsis, pero en tu sentir de tantos años de haber visto CIRS, te pareció que era séptico o que estaba séptico, pero no lo está. Claro. Entonces, ¿y qué tiene ese paciente? Pues tiene una infección. Y hay una infección que hay que tratar, y hay una infección que hay que seguir soportando los órganos para que no, o vigilando que no progrese. Capaz que Pero el cuerpo del todavía niño no está tiene, respondiendo bien. claro, y Está está haciendo lo que debe hacer. taquicárdico, está generando algo de anaerobiosis, no es algo tan malo per se, capaz que en cierto límite o en cierto rango sirve. Y que Roberto Jaborniski en el editorial, y que participó con vos, Sebastián, hace la insinuación de que esos cambios coyunturales, mentales, filosóficos, toman un tiempo porque obviamente te mueven el piso en el que estabas cimentado. Hasta este momento teníamos una claridad para definir la sepsis, pero entonces, si no tiene una sepsis, ¿qué tiene? Tiene una infección grave que puede llegar a ser una sepsis. En estos momentos todavía no lo es. Una cosa importante en el concepto de sepsis, de infección grave, ¿verdad?
va a existir el paciente que tiene infección grave, que todos pensamos, oh, va a desarrollar sepsis, que no desarrolla. Pero pensemos un poco en el concepto de SIRS y lo que hace. Cuando uno piensa en sepsis, piensa en disfunción orgánica, piensa en ese, digamos, en algo que va mal, ¿no? Si esa infección se desmadró, nuestra respuesta a esa infección no es adecuada, está desmadrada, como el profesor Roberto le gusta usar esa palabra, el desmadre. Eh, y, y digamos, el concepto ese de desregulación, de desmadre, que un poco podemos conceptualizar como sepsis. El SIR, si uno lo piensa, de hecho, es lo que debería estar haciendo el cuerpo, es una respuesta adaptativa a la infección, ¿no? Si un paciente tiene una infección, una neumonía, o tiene una infección de orina grave o lo que sea, ¿qué es lo que quiere que haga ese paciente? Yo quiero que ese paciente tenga fiebre, yo quiero que ese paciente tenga un poco de taquicardia porque está aumentando el catabolismo, está aumentando un poquito esa perfusión, y quiero que ese paciente respire un poquito más rápido porque también tiene que Compensar. mantener la demanda, ¿no? Que movilicen leucocitos, por ejemplo. Exacto. Exacto, y quieren que esos leucocitos estén atacando la infección, ¿no? Entonces, todos son respuestas adaptativas correctas. Si uno tiene una infección severa, tiene un SIRS, que es una adaptación correcta para esa infección grave, y si esa respuesta se desmadra, o si esa respuesta es inadecuada, si la infección se extiende, o si la respuesta en sí se vuelve desregulada por problemas genéticos, o por problemas, porque son una infección sobre otra, o lo que sea que es COVID, un nuevo tipo de virus, se desmadra la respuesta y lleva disfunción de orgánica. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos sepsis, ¿no? Por lo cual, llamarlo sepsis cuando simplemente es una respuesta adaptativa correcta, a mí siempre me pareció un poco loco, ¿no? Estuvimos creo que los tres participando en un chat académico con muchos colegas de todo Iberoamérica. Yo tuve un paciente allá por enero, antes de que surgiera, diciembre, enero, no me acuerdo, que era un poco el estilo. Niño con una infección supurada de cadera, confirmada, con una bacteria confirmada en sangre, estaba bacteriémico. ¿Qué pasó a la UCI? Porque los pediatras no lo veían bien, estaba taquicárdico, un poco polimneico, tenía un láctico de 2, 3, no más. El niño no se agravó, pero era el paciente cuando me llegó. Y yo lo puse a discutir, a ver, ¿qué les parece? Y bueno, había de todo, había de todo. O sea, que él dijo, no hay duda que está séptico. A ver, ¿qué prueba más querés? Tratalo como sepsis porque ese niño está séptico. Después estaban los más de este pensamiento, de decir, no, está respondiendo bien, está inflamado, si no avanzó, me quedo al lado del niño, lo observo, lo cuido, obviamente antibiótico lo voy a tener que hacer, drenar, pero lo que tiene es una infección grave. O sea, ustedes están yendo más allá, o sea, puede haber infecciones graves, como este ejemplo, pero que no estén sépticos. Y yo les pongo una más. Puede incluso desarrollar alguna disfunción orgánica y no morirse y recuperar, que ese es un paso como más arriesgado todavía, es decir, tiene disfunción hematológica, pero bueno, quizás esta en su organismo le sirve para superar la infección. ¿Qué reacciones han tenido ustedes en el quehacer cotidiano, ustedes como clínicos? Porque ustedes, además de investigadores, son clínicos, ven pacientes, interactúan con colegas, y lo que puso Roberto, lo que pusimos con Roberto en el editorial, no deja de ser un cambio en los criterios diagnósticos, una construcción social. Y en nuestra cultura médica, ustedes ya habrán visto reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que han tenido? No solo los aplausos. No, voy a decir que ha habido menos controversia de la que yo pensaba en general, ¿no? De hecho, las controversias que han habido sobre todo son a nivel del tipo de órganos que entraron en los criterios, pero sobre todo mucho acerca ¿no? del fallo renal, porque no está incluido, etcétera. Ya podemos hablar de eso más tarde si quieren. Pero realmente creo que el concepto de sepsis, porque está más cercano a lo que nosotros conceptualizamos a la cabecera del paciente, creo que en general la gente lo entiende. No es, a lo mejor se preocupan un poco de los detalles, ¿no? De si, por qué el láctico tan elevado, por qué la presión sanguínea tan baja, por qué el fallo renal. Se preocupan por los detalles de cómo llegamos a ese concepto. Pero el concepto en sí, la idea de que el paciente tiene que estar con disfunción orgánica y un paciente con potencialmente letal,
eso lo entienden, ¿no? Una cosa que quiero decir es que la importancia de establecer los diagnósticos, a pesar de que sea por difusión orgánica, el objetivo precisamente es que estos pacientes todos tienen, la mayoría de ellos todavía van a sobrevivir si los tratamos de manera adecuada. Y es más, tenemos muchísimo por aprender cómo soportar esta disfunción orgánica, sobre todo porque cuando tiene uno más de una disfunción orgánica, ahí ya empieza a haber una interacción, una complejidad no lineal de la interacción de dos órganos. Por ejemplo, cuando un paciente tiene fallo cardiovascular y respiratorio a la misma vez, hay una interacción cardiorrespiratoria importantísima, ¿no? Nos queda mucho por aprender cómo recuperar a sus pacientes sépticos de la disfunción orgánica para que sobrevivan ese episodio de sepsis. Y el hecho de que ahora tengamos la manera de capturarlos de manera más adecuada y ponerlos en estudios, en ensayos clínicos, con una población un poquito ya más definida con ese fallo orgánico, nos va a permitir, yo creo, en los próximos años aprender muchísimo de cómo soportar a esos pacientes y cómo ayudarlos a sobrevivir la sepsis y cómo ayudarles a recuperar de ese fallo orgánico, ¿no? Es decir, que no se trata simplemente Enriquecer los ensayos de clínicos con identificar a los que se van a pacientes. morir, ¿no? Ahí va. Y mira que en uno de los mismos pilares del grupo de trabajo, que fue la encuesta, ya el mismo grupo de clínicos venía aceptando, sin usarlo, pero aceptando que de pronto sí era la disfunción orgánica donde se debería basar la definición de sepsis. Un poquito más del 70% consideramos en esa encuesta que debía ser basado más en disfunción y que de pronto el reconocimiento podría ir más hacia el lado de CIRS, que será una discusión posterior que habrá que dar si sí o no. Pero ya el solo hecho de que en adultos se viniera haciendo, en la medicina de adultos se viniera haciendo eso, había permeado, pienso yo, el interés hacia la disfunción orgánica más que al CIRS en la pediatría también. Ahora, la encuesta esa global que hicieron, que está buenísima, la enorme mayoría son intensivistas, ¿no? Hay un pequeño porcentaje en realidad de que son emergentólogos. Yo les voy a transferir algunas cosas. Hablé con un emergencista amigo acá y yo le dije, ¿viste sepsis, SIRS, chau chau? Y creo que su gesto fue así, de costado me miró como diciendo, ¿qué estás diciendo? O sea, tan loco. O sea, no me dijo mucho. Por eso digo, no hace un mes, ¿no? Que salieron. No hace un mes que salieron. Los cambios culturales llevan años, años, años. ¿Cuántos le parece a ustedes que tardará en adoptarse por incluso la academia en general, cómo enseñamos a futuros médicos, el concepto de que SIR ya no es? Yo les tiro, para mí, no menos de 5 o 10 años. ¿A ustedes qué les parece? Pues son docentes. También depende un poco de cuál es el futuro del concepto de SIRS en sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Camilo que hay, digamos, hay ciertas características de identificar ese paciente con inflamación y con algún otro tipo de señal que nos permita a lo mejor identificar esos pacientes con infección grave que pueden llevar a la sepsis y que sea un concepto importante todavía en las emergencias, ¿no? A día de hoy, si tú hablas con emergenciólogos que han estudiado el SIRS en la unidad de urgencias, te dirán, los que lo han estudiado a nivel epidemiológico, a gran nivel, no con su experiencia anecdótica, pero a nivel científico te dirán que el SIRS no funciona en la urgencia por regla general. Hay demasiados pacientes que reúnen las características de SIRS que nunca tienen mayor problema ninguno. Le dan un bolo de fluidos, un paracetamol y Antipirético. el paciente está como nuevo, ¿no? Es decir, que es un concepto que no nos vale, ¿no? Es decir, es como que el concepto ahora sea que si eres un paciente y no sé, y tosas 2 veces ya tienes neumonía, ¿no? Es decir, una cosa que no puede ser, ¿no? No puede ser un criterio tan sensible. Tiene que haber algo más que nos permita enriquecer ese grupo de infección grave, ¿no? Es decir, todos los pacientes con infección, o todos los pacientes con posible infección, aquellos con infección grave y aquellos con sepsis y con shock séptico, ¿no? Es como ir enfocándose cada vez más, ¿no? Entonces, del SIRS, están todos con infección, están los de SIRS, que son muchísimos de sus pacientes. Creo que hay un poquito más de trabajo que tenemos que hacer para buscar un poquito aquellos graves dentro de los que generalmente llamaríamos SIRS, de los cuales ahí sí que tenemos que hacer todos esos digamos, trabajos de
mejoría de la calidad del cuidado, para todos esos bundles, ¿no? de resucitación temprana, observación, pruebas de laboratorio para monitorear, transferencia a un centro donde se pueda resucitar si el paciente va a desarrollar fallo orgánico, etcétera. Y de ahí, de ese grupo ya identificaremos el subgrupo que desarrolla sepsis con las definiciones de Phoenix, ¿no? Entonces yo creo que todavía nos queda ese uso del SIRS un poco para definir ese grupo grande de pacientes y dentro de ese grupo ya empezar a buscar aquellos que tengan esas características más exacto, de enfocar un poquito más la lupa, ¿no? Ahora, eso sí, ese trabajo no puede venir de un grupo, ¿no? Digamos, de nosotros aquí de la Task Force, y decir, ahora estos son los nuevos criterios para encontrar estos pacientes en cualquier lado del mundo. ¿Por qué? Porque definir ese grupo de infección grave es extremadamente dependiente del contexto, ¿no? Es decir, de cuáles son los microbios que tiene uno, ¿no? Si tiene dengue, no tiene dengue, si tiene malaria, no tiene malaria, si tiene virus, si es un sitio del norte donde tenemos unas epidemias de virus respiratorio que no se ven en otras partes del mundo. Es decir, tiene que tener ese contexto, tiene que estar incluido, incluso el contexto estacional, ¿no? A lo mejor uno no define estos pacientes igual en diciembre que los define en julio, ¿no? Es decir, que se tienen que adaptar un poquito a esos contextos, ¿no? Y también a los recursos que uno tenga para poder investigar a estos pacientes. Si uno tiene muchísimos recursos y puede hacer una prueba de PCR que tarda 5 minutos, pues sí, a lo mejor en el futuro estamos definiendo esos pacientes graves con una prueba diagnóstica estupenda, pero que a lo mejor solamente se la pueden permitir 5% de los centros médicos alrededor del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa con el 95% restante, ¿no? Sobre Entonces, todo no donde podemos más se mueren. enamorarnos de ese... Exacto, exacto. Entonces tenemos que ser muy específicos con el contexto. De lo que yo creo que los grupos como nosotros, investigadores, la red en Latinoamérica, el SCCM, estos grupos de comunidades de científicos y clínicos, lo que mejor podemos hacer es empezar a establecer las pautas y la estructura en la que empezamos a desarrollar estas herramientas de cribado, estas herramientas de screening, que sean adaptables a cada contexto. Hay ciertas partes que van a ser muy similares y hay ciertos inicios diagnósticos y No va a digamos... haber uno, seguramente haya muchos. Muchos, pero la estructura central puede que sea muy parecida. Ahora, ¿cómo se adapta esa estructura central a los distintos contextos? Eso es lo que se tiene que adaptar, es lo que se tiene que definir. Entonces, creo que hay un trabajo que podemos hacer en común globalmente, que es desarrollar esas partes centrales, esa señal que es verdadera a lo largo del mundo, pero luego trabajar con cada una de las comunidades, con cada uno de los centros, para ver cómo se adapta esa verdad central al contexto específico de esos pacientes, ¿no? Y puede que haya herramientas que podamos compartir, maneras de trabajo que podamos compartir, principios de actuación que podamos compartir, quién tiene que estar en el equipo, quién tiene que estar a la cabecera del paciente cuando el paciente tiene esa sospecha, cuáles son las primeras pruebas que deberían hacerse para este paciente a medida que uno lo monitorea, en qué momento se gatilla este paciente para llevarlo a un centro mayor. Hay ciertos conceptos que pueden ser universales, pero muchos conceptos que van a ser contextuales, ¿no? Entonces ahí es el trabajo que la próxima década yo creo que va a ser, el enfoque va a ser en cómo aprendemos todos juntos a hacer ese tipo de screening para usar nuestros recursos de la manera más adecuada para identificar a estos pacientes y Sí, porque bajar la además hay mortalidad de la que sepsis. diagnosticar específicamente cuál va a ser el séptico real, cuál es el séptico que está viendo, y después ver qué intervención es la que sirve en ese paciente y no en otro séptico, como decías hoy, que no hay una sola sepsis. Camilo, te voy a hacer Exacto. un recuerdo. Preparando el manuscrito del editorial, tuvo el buen tino Roberto de invitar a Nathan Cooperman, a ver si Nathan Cooperman, que es emergencista, un tipo radicado en California, pero que trabajó en distintos lugares de bajos recursos del mundo. Y yo me acuerdo cuando le mostró el manuscrito y lo discutimos para editorializarlo, la cara que puso cuando surgió Phoenix. Y digo, bueno, no more Sears. Pero luego de una lectura en un par de días, llegó, se arremangó y dijo, estoy listo para Phoenix. Como emergencista, o sea, como para aceptarlo. Es como una anécdota, una infidencia del grupo ahí, mini grupo de trabajo analizando, pero es cómo tú en Colombia hablas y ya estás difundiendo, porque cada uno de la Task Force y participantes del grupo de Phoenix está haciendo la divulgación de los contenidos del consenso y de los nuevos criterios. ¿Cómo estás tratando de
convencer, si es que es esa la palabra, a tratar de ir más allá de SIRS con Phoenix? No, básicamente, lo primero que hay que dejar muy claro es lo que ya hemos hablado, es una definición. Ya, con esa primera premisa, pues se puede tener claridad que eso no te va a sesgar el tratamiento inicial de un paciente posiblemente escéptico, no te va a cambiar tu estructura de abordaje inicial usual. Lo que sí son aquellos puntos donde puede, por ejemplo, dentro del hospital, para ver tu desempeño de adherencia a guías, pues ya va a ser un poquito mucho más ajustado porque vas a ir realmente a tratarlo en el séptico, no en el que casi estaba séptico. Entonces eso probablemente en adherencia a guías va a cambiar al interior de las instituciones la forma como se concibe. En los estudios epidemiológicos o en el seguimiento epidemiológico en las instituciones o en el departamento o en la ciudad donde estés, pues esa epidemiología también va a cambiar. Y lo que yo digo mucho es al respecto de una cosa nueva, implementela, mire cómo se desempeña, a ver si realmente le está causando un problema muy grave en su forma de concebir la enfermedad como la concebía hasta ahora, o realmente le está afinando la visión. Ese que usted antes creía por sensación, por el good feeling, que sí tenía una sepsis, pues córrale los criterios, sí la tiene, bueno, estabas teniendo una buena percepción, no la tiene, no vas a dejar de tratarlo, no vas a dejar de hacer lo que ya estabas haciendo, pero ya no cabe en el diagnóstico, digamos, estadístico para tu institución como sepsis y te va a cambiar la estructura final del análisis que estabas haciendo con los pacientes. Entonces, parte de esto es, como le digo yo a los colegas, imprima la hojita, téngala al lado, mire los pacientes como los venía mirando y trate de hacer el uno a uno de los criterios a ver si lo cumple o no. Con el emergenciólogo pasará igual y él seguirá haciendo su trabajo de la misma manera. Con el infectólogo lo mismo. En fin, yo creo que es una cosa de trabajarla, de ver cómo se va a desempeñar en algunos escenarios que yo todavía me lo pregunto. ¿Cómo se va a desempeñar con el niño en cardiopatía congénita, cianosante, o el niño con una enfermedad pulmonar crónica, donde de pronto ese puntaje ya venía alterado antes de que llegara a la urgencia o que llegara a la unidad de cuidado intensivo? Pues ahí están los otros puntos posibles, porque hablábamos de la redundancia, para acercarse mejor al diagnóstico. Para últimos 5 minutos de esta charla, haciendo robo más tiempo. Al principio, Nelson, tú dijiste lo que habían hecho mal los colegas, o sea, todo lo que hicieron bien, pero también lo que quizás era muy perfectible de lo que hicieron los de Sepsis 3. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué hicieron mal? ¿Qué puntos ven que ustedes tienen que mejorar en Phoenix 2 o criterios de Medellín 1? Capaz que cambian de locación. ¿Qué cosas le hubiera gustado hacer mejor, que quizás no se pudo? ¿O qué cosas hay que hacer mejor en el próximo paso, que quizás no se dieron cuenta y que ahora sí se dan cuenta? ¿Hay alguno? Incluir centros de menor complejidad. En mi ciudad, por ejemplo, que si pudieran vincular centros de primer nivel o de segundo nivel, pero que es donde, digo yo, ocurre la sepsis, pero donde no lo podemos registrar bien porque no se tienen las historias clínicas electrónicas o no tan disponibles. Yo, en mi opinión, creo que digamos, de lo que podríamos haber hecho que no pudimos hacer es empezar a establecer esas pautas de cribado, digamos, de sepsis posible, sepsis sospechada, establecer esa infraestructura y publicar algunos conceptos a lo largo, a la misma vez que la definición de sepsis. Ese era uno de los objetivos ideales al principio del Task Force, al que no llegamos porque nos dimos cuenta que realmente, como hablábamos, esto tiene que ser haciéndolo en colaboración mucho más extensa y mucho más con aquellos que están en los primeros niveles de atención, emergenciólogos, etcétera, y que esto nos va a llevar varios años más. Ese digamos, teníamos ese ideal de poder llegar ahí y no llegamos, pero es un trabajo que se está haciendo ahora, ¿no?
y era mucho más importante el establecer las nuevas definiciones, y eso fue en lo que nos enfocamos y lo logramos, yo creo, de manera bastante exitosa. Para mirando al futuro, lo que no hemos hecho y me encantaría hacer es empezar ya también a identificar y a definir un poquito más esos fenotipos de sepsis, que se incorpore un poco a las definiciones, ¿no? Que no solamente uno define decir este paciente tiene sepsis, sino que uno ya pueda empezar a definir ciertos de estos fenotipos clínicos más allá del choque séptico, ¿no? El choque séptico no deja de ser el fenotipo original, pero poco llegar a esos nuevos fenotipos, un poquito el fenotipo con coagulopatía, Claro. un poquito más, definir mejor el síndrome de distrés respiratorio con sepsis, un poquito de manera un poquito más mejor establecida, etcétera. Y otros fenotipos que puedan emerger. O sea, que uno pueda los datos decirle al clínicos. clínico a través de determinados criterios operativos, bueno, no solo está séptico, confirmado, sino que tiene un tipo de sepsis que lo va a llevar a presentar más coagulopatía o desarrollar disfunción renal más claramente, algo así. Y no solamente eso, sino decir, y por eso la recomendación es que vaya por estas intervenciones, que son las que van a tener mayor éxito en ese fenotipo que no en otros fenotipos, ¿no? Que puede ser, pues, desde esteroides o inmunomodulación o este tipo de plasmaferisis, o lo que sea que se descubra a lo largo de los próximos años. Pero bueno, ya estamos con el primer paso, que es establecer el grupo de pacientes que tenemos que estudiar, y empezar a desarrollar esos fenotipos y esas terapias un poquito más precisas de sepsis que las que estamos buscando. Y como sabrás que lo hemos hablado antes, a mí me apasiona mucho el tema de la medicina de precisión en sepsis, pero no ya a nivel de biomarcadores y de estos diagnósticos que van a tener acceso 5% de los pacientes, sino cómo podemos utilizar estos datos que todos los pacientes tienen acceso, el 100% de los pacientes con sepsis, especialmente en aquellos lugares donde la incidencia es mayor, para definir esos fenotipos y empezar a hacer terapias un poco más precisas usando datos clínicos, ¿no? Que son gratuitos y universales, y no tener que estar dependiendo de esas farmacéuticas y esas compañías de biotecnología para desarrollar diagnósticos que puedan ser muy poco accesibles, ¿no? Perfecto. Bueno, Camilo, ahí volviste de la cámara. De mi parte, gracias por el tremendo trabajo que hicieron, por mover de alguna manera la mesa de sepsis, de reunir todas esas sensaciones que teníamos en pediatría cuando atendíamos niños con infecciones graves, y también ser de los pocos representantes de habla hispana, ¿no? Pues supongo que todas las reuniones de Phoenix, que eso es una crítica, la próxima que sea en habla hispana, no estaría mal, criterios de Medellín podría ser o algo así. Pero bueno, les agradezco el tiempo de hoy y bueno, quizás en unos meses nos volvemos a encontrar a ver qué sucedió, si ese letargo quizás es el shock inicial de la comunidad pediátrica, de que si ya no tiene la utilidad que pensábamos que tenía, y podemos rediscutirlo capaz. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Les dejo un saludo. Chau, chau.